Si este video llegó a ti hoy, no es una coincidencia. Es porque necesitabas escuchar esto. Gracias por regresar a este espacio. Si te has perdido este viaje, te invito a ir a mi perfil para buscar los videos anteriores. Hoy seguimos con el capítulo 10, donde menos se espera. Prepárate, porque el viaje continúa. Capítulo 10, donde menos se espera. El amor no pide permiso para llegar. No revisa el lugar ni las circunstancias ni el momento. Simplemente llega, y cuando llega de verdad, no hay reja que pueda detenerlo. Mi hermano siempre fue un enamorado. Eso hay que decirlo desde el principio porque es parte de quien él era, una parte que a veces se pierde en el resto de la historia, pero que define mucho de lo que hizo y de cómo lo hizo. Cuando se enamoraba lo daba todo. Sin reservas, sin calcular, sin guardarse nada. Era de esos que aman con la misma intensidad con que vivían todo lo demás, completamente, sin medias tintas. Antes de que todo se torciera, hubo alguien. Una persona a quien imaginó a su lado para siempre, a quien entregó ese corazón enorme que siempre tuvo. Pero cuando fue detenido, ella desapareció. No hubo despedida ni explicación, simplemente el silencio que a veces es más doloroso que cualquier palabra. No la culpo. Nadie puede culparla. ¿Quién está preparado para amar a alguien que acaba de entrar a una prisión con una condena de 28 años? Nadie le puede pedir eso a nadie. Pero el corazón no siempre entiende las razones, y ese abandono le dolió de una manera que él nunca habló en voz alta. Lo sé por una carta que él escribió y le envió, cargada de todo lo que sentía, de todo lo que quería decirle y que tal vez nunca pudo decirle de frente. Por alguna razón esa carta nunca llegó a sus manos. Y un día la encontré en casa, guardada entre cosas, con su letra y sus palabras intactas, dirigida a alguien que nunca la leyó. No la abrí del todo. Sentí que no me correspondía. Pero el solo verla me dijo lo que necesitaba saber sobre lo que mi hermano había sentido y callado. Ese corazón roto lo cargó solo, como cargaba todo lo que dolía demasiado para compartirlo. Pasaron los años. El dolor se fue acomodando en algún lugar donde ya no estorbaba tanto, como aprende uno a hacer con las cosas que no puede cambiar. Y la vida, que tiene una manera extraña e impredecible de sorprender cuando uno menos le espera, le tenía preparado algo que ninguno de nosotros hubiera anticipado. Un día, en medio de la rutina gris de la prisión, en ese espacio donde los días se parecen demasiado entre sí y las sorpresas son escasas, llegó ella. No llegó buscándolo a él. Llegó a visitar a un familiar. Llegó haciendo lo que hace la gente que ama, cruzando puertas difíciles para estar cerca de alguien que lo necesita. Y en algún momento de ese día ordinario, sus miradas se encontraron. No sé cuánto duró ese primer momento. No sé qué sintió exactamente cuando la vio. Pero conociéndolo como lo conocía, puedo imaginarlo. Puedo ver esa chispa en sus ojos que aparecía cuando algo le importaba de verdad, esa manera suya de enfocarse completamente en lo que tenía enfrente como si el resto del mundo dejara de existir por un momento. Se acercó. Claro que se acercó. Así era él siempre, sin miedo para lo que quería, directo y sin rodeos cuando algo le llamaba. Y lo que empezó con una mirada fue convirtiéndose, con la paciencia que dan los lugares donde el tiempo sobra, en algo más. Cuando nos enteramos en la familia hubo un momento de nerviosismo. Seamos honestos, porque esta historia merece honestidad en cada página. ¿Quién se enamora de un recluso? ¿Quién elige voluntariamente ese camino? Con todo lo que implica, con todas las complicaciones que trae, con todas las miradas y los juicios del mundo encima. Es una pregunta que uno se hace, aunque no quiera hacérsela. Pero con el tiempo esa pregunta fue perdiendo importancia. Porque lo que importaba era lo que veíamos cuando los veíamos juntos. Ahora no solo era mi madre la que lo visitaba cada semana. Ella también llegaba. Y en esas visitas, en ese espacio pequeño y vigilado que de alguna manera se convertía en su mundo propio, comían juntos, hablaban, se acompañaban. Y a él se le veía feliz. No la felicidad forzada del que intenta convencer a otros de que está bien, sino una felicidad real, genuina, de la que se instala en los ojos y en la manera de moverse y en el tono de la voz. Parecía un niño enamorado. Con todo lo que eso significa. Esa mezcla de ilusión y torpeza y alegría desbordante que uno creía que solo existe en los primeros amores de la adolescencia y que resulta que puede aparecer en cualquier momento de la vida si uno todavía tiene el corazón suficientemente abierto para recibirla. Ella tenía un hijo.
Un niño ya un poco grande que venía con ella en las visitas. Y aquí está una de las cosas que más me dice sobre quién era mi hermano en esa etapa de su vida. Ese niño no era su responsabilidad. Nadie le hubiera dicho nada si lo hubiera tratado con la distancia cordial de quien entiende que hay límites naturales en estas situaciones. Pero mi hermano no era así. Nunca lo fue cuando amaba de verdad. Recuerdan que siempre fue ahorrador. Que desde niño guardaba más de lo que gastaba, que dentro de la prisión seguía juntando centavo a centavo con esa disciplina que nunca lo abandonó. Pues ahora ese ahorro tenía un destino nuevo. Con lo que podía generar reparando aparatos y vendiendo artesanías, les daba algo a ellos. No era mucho, dentro de una prisión no se puede ganar mucho, pero era lo que tenía y lo daba sin pensarlo dos veces. Les invitaba a una comida. Les mandaba algo cuando podía. Pequeños gestos que en el contexto de donde venían tenían un peso enorme. Era como si por primera vez en mucho tiempo se sintiera proveedor de una familia. Como si ese instinto profundo de cuidar a los suyos, que siempre había tenido, hubiera encontrado finalmente hacia dónde dirigirse. Lo hacía con lo que podía. Y lo que podía era suficiente para que, en esos momentos, cuando estaban juntos, ellos pensaran en él con cariño. Para que supieran que había alguien que los tenía presentes. Para que ese niño que no era su hijo, pero que era de la mujer que amaba sintiera que había un hombre que velaba por él desde donde podía. Hubo algo en ese amor que fue diferente a todo lo anterior. Quizás porque llegó cuando ya había pasado, por tanto, cuando ya no era el muchacho que daba todo sin saber bien lo que daba, sino el hombre que había aprendido a valorar cada cosa, cada momento, cada persona que llegaba a su vida con buenas intenciones. Ella fue amorosa con él. Amable, presente, constante. En un lugar donde la constancia es el regalo más difícil de dar porque exige cruzar puertas que la mayoría prefiere no cruzar, ella estuvo. Y eso, para alguien que había visto cómo la gente desaparecía cuando las cosas se ponían difíciles, significaba más de lo que las palabras pueden expresar. El amor que encontró donde menos se esperaba le devolvió algo que los años de encierro habían ido apagando poco a poco. Le devolvió la ilusión. Le dio una razón adicional, concreta y humana, para querer salir, para querer construir algo, para querer que el amanecer que se acercaba tuviera a alguien esperándolo del otro lado. No todas las historias de amor nacen en los lugares bonitos. No todas empiezan con música de fondo y circunstancias perfectas. Algunas nacen en los lugares más improbables del mundo, entre rejas y visitas semanales y conversaciones robadas al tiempo, y son por eso mismo más reales, más puras, más honestas que muchas que nacen con todas las condiciones a favor. La suya nació ahí. Y fue real. Y fue suficiente para cambiar lo que quedaba de su historia. Mañana 7 de la tarde. Capítulo 11. Un hombre, una razón. Gracias.